Tengo entendido que el día miércoles, el último día que recibieron clases con el licenciado Carlos, vieron todo lo concerniente a impedimentos, excusas y recusaciones. Bien, ese es un trámite bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Sin embargo, por eso fue que las instrucciones que le di era que volvieran a repasar todo lo concerniente a eso para que les quedara claro y si tenían alguna duda, pues la podíamos aclarar. Eh, pues, vamos a ver el día de hoy lo concerniente a los requisitos para declarar la rebeldía. Bueno, ¿qué requisitos se deben de tener para declarar la rebeldía dentro de un proceso ordinario laboral? Pues uno de los aspectos es la notificación de una demanda en forma legal. Esto quiere decir que para acusar la rebeldía de una persona, el demandado debe haber sido legalmente notificado. ¿Y cómo establecemos si la persona fue legalmente notificada? A ver, José Manuel, ¿me podría explicar usted eso? Yo la último día de clase les indiqué que necesitaba que todos tuvieran encendidas sus cámaras. Solo lo hicieron el día miércoles, porque yo estuve al pendiente de eso. Así que les ruego que por favor activen sus cámaras. Eh, eh, Le escucho. Creo que la rebeldía, cuando el demandado no compare con el término que establece la ley. No sé, ¿algún Entonces problema tiene el actor su pudiera, audio? ¿Algún problema tiene su audio, José Manuel? Por eso no se le escucha bien. Debería chequear ahí su micrófono. Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Ujú. Sí, le comentaba que la rebeldía se da cuando el demandado no contestaba la demanda en el plazo que establece la ley. Ujú. Entonces el actor solicitaba ante el juez que se pueda declarar en rebeldía para que puedan continuar el juicio bajo el efecto de rebeldía. Sí. La pregunta mía era, ¿cuándo consideramos que que la notificación de una demanda ha sido legalmente notificada? Esa es la pregunta. Y no es solo para José Manuel, es para el que quiera contestar de los que ya se conectaron. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Y quién es el que procede a hacer esa notificación? Ese notificador tiene una denominación que ya lo vimos, que son parte de los auxiliares del juez dentro del proceso ordinario, ¿verdad? Ese es un auxiliar judicial que hace las funciones de notificador, ¿verdad? ¿Y por qué él? Porque él está investido de una fe pública judicial, la cual le es otorgada por mandato legal. Eh, el juez lo comisiona para que proceda a hacer una notificación. Hoy en día existe el Centro de Servicios eh, de Notificación Laboral, que es el ente encargado de eh, ir a hacer ese tipo de notificaciones, así como cualquier acta de notificación de requerimiento que se quiera en contra de el patrón, ¿verdad? Entonces, decimos que la notificación está legalmente hecha cuando ha sido practicada a la persona que se dice en la demanda y en el lugar donde se le notificó. Ahí decimos que la notificación ha sido legalmente hecha, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los requisitos para declarar la rebeldía. Notificación de una demanda de forma legal y que ésta no comparezca.
a la audiencia para la cual se le citó. El otro aspecto es el requerimiento de una conducta de carácter facultativo. Si quieren, anoten estos aspectos que les estoy diciendo para el tema del examen. Bueno, papel y lápiz ahí por. ¿Cuáles son los requisitos para declarar la rebeldía? 1. La notificación de una demanda en forma legal. 2. El requerimiento de una conducta de carácter facultativo. ¿Por qué decimos el carácter de una conducta de carácter facultativo? Porque si el demandado o la persona que fue notificada quiere comparecer, comparece. Si no, él, pues definitivamente al no comparecer, su estatus va a ser rebelde, ¿verdad? El otro requisito es que haya una omisión de excusa antes de la hora señalada para la iniciación de la audiencia o diligencia de que se trate, o bien dentro de las 24 horas siguientes, y en este caso por motivo de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué regresamos al tema de la excusa? Quiere decir que la persona que ha sido legalmente notificada no presenta la excusa antes de la audiencia, o bien también lo puede hacer 24 horas después de la audiencia que fue señalada. Esos tres aspectos tienen que considerarse para poder declarar la rebeldía de la persona que no comparezca, ¿verdad? Les decía que no solo el trabajador, perdón, no solo el demandado, sino que también el trabajador puede ser declarado rebelde, porque el juez apercibe las partes para que el que no comparezca será declarado rebelde sin más citarle ni oírle. Ese es el efecto del emplazamiento que hace el juez cuando le notifican y señalan la audiencia para que comparezcan a juicio oral laboral, ¿verdad? ¿Qué efectos produce la rebeldía? Dentro de los efectos que podemos mencionar está que no puede volverse a practicar la diligencia alguna en busca de el rebelde. O sea que el que no compareció, no podemos retrotraer el proceso a una etapa que ya venció. ¿Y de qué principio estamos hablando? A ver, Gustavo, Adolfo, encienda su cámara y lo escucho. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mire, solo me encuentro ahorita aquí en el trabajo. Por eso estoy escuchando la clase. No sé si me da un chancecito. ¿Cómo le hacen ustedes? Imagínense que fuera presencial el día de hoy la clase, le pregunto. Sí, tiene representantes aquí. Sí, efectivamente estamos hablando del principio de preclusión, que no podemos retrotraer a etapas ya precluidas, ¿verdad? A eso se refiere. B. Preclusión de actos y pérdida de derechos procesales que tiene lugar por la rebeldía, quedando firmes e irrevocables. A eso se refiere, ¿verdad? Ese es el segundo efecto de la rebeldía, ¿verdad? Es decir, que por el principio de preclusión no podemos retrotraer el proceso a etapas ya precluidas. El tercer efecto es tener por confeso en su rebeldía al demandado cuando hubiera sido propuesta esta prueba por actor y no compareciera el demandado. Quiere decir que si el demandado pide que en la primera audiencia preste su declaración la parte demandada, pues el efecto que le va a producir, además de declarar rebelde, es que lo van a declarar confeso en el pliego de peticiones que le van a formular por la incomparecencia o por la inasistencia de él a la audiencia que se le convocó. El otro aspecto que debemos de tener, que es el de los efectos adicionales que
se produce en la rebeldía es, dice, tener por confeso en su rebeldía al actor cuando hubiere sido propuesta esta prueba por el demandado y aquel no comparezca. El siguiente efecto que va a producir ese proceso es que el juez va a tener que dictar sentencia dentro del plazo de 48 horas de celebrar la audiencia reactiva. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si se señaló la audiencia y él no comparece a la audiencia para el cual fue citado y dentro de los medios de prueba no dentro de los medios de prueba se ofreció la declaración de parte del demandado, pues lo más lógico es que el juez lo va a declarar confeso y va a tener por ciertas las afirmaciones ¿de quién? A ver, Del que Leticia. puso la demanda, ¿no? La parte actora. Del actor. Exacto. O el trabajador, en este caso, ¿verdad? Procederse en la misma forma referida anteriormente cuando se trate de demanda por despido injustificado, aunque no hubiera ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado y, además de eso, puede trabarse embargo sobre los bienes propiedad del demandado. Esos efectos los produce la no comparecencia. Quiere decir que aunque no se haya pedido, escúchense bien, la confesión judicial, como lo, lo acabamos de mencionar, pues el juez no va a tener más que fallar a favor del trabajador o de la parte actora. Y además todavía con eso que le da la facultad a la parte actora o trabajadora para que pueda decretar el embargo sobre bienes propiedad del demandado. Fíjense que aquí tenemos que hacer una integración de la ley. ¿Por qué? Si nos vamos al artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues precisamente nos habla sobre la confesión judicial. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 139 del Código Procesal Civil establece que la, la parte que no comparezca a prestar la declaración para la cual fue citada, pues se tendrá por cierto las afirmaciones de la parte actora, con el único objeto de que el juez ya no tiene por qué continuar con el trámite del proceso, sino que únicamente va a proceder a dictar sentencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque se tiene por cierto todo lo dicho o lo afirmado por el trabajador. Y en efecto, díganme qué prueba más puede analizar el juez si el demandado ha sido declarado confeso. Pregunto. A ver, Jocelyn, ¿qué dice usted? Encienda su cámara y su micrófono y me responde. Jocelyn. Vamos a anotar acá que no Buenas estuvo noches, presente. licenciado. Claro, Es estaba que aquí leyendo el hay dos artículo Jocelyn, 139. hay dos Jocelyn acá, entonces. No sé quién. Jocelyn Aranas, usted, entonces aquí es otra Jocelyn. Vamos a ver. El cual yo tengo acá que puede ser prueba legal o tasada, refiriéndome al artículo 186, Correcto. conjunción, Pero pero eso al 106 eh, del Código Procesal Civil y siempre se produce en Mercantil. plena prueba, según yo, licenciado. Así es, siempre produce plena prueba. Y por eso es que el juez lo único que hace es dictar la sentencia, ¿verdad? La siguiente etapa que continúa a la rebeldía es la prueba. ¿Qué podemos decir de la prueba? La actividad del juez laboral no se reduce a la simple verificación de las aseveraciones de las partes, tal como sucede en el proceso civil, que reza en
su parte conducente el artículo 127 del Código Procesal Civil, de la pretensión. Quien pretende algo ha de probar los hechos de su pretensión y quien contradice ha de probar los hechos de su contradicción. En el proceso laboral no se da ese caso. ¿Por qué? Porque el juez aquí, además de verificar la presencia de las partes y los medios de prueba que se aportaron, tiene que investigar la verdad real de los hechos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que establecer si dentro del desarrollo del proceso y de los medios de convicción que se aportan al proceso, no existe algún incumplimiento por parte del demandado, que en este caso es el patrono. Hace prestaciones del trabajo. Porque en algunos casos, y ustedes no me van a dejar mentir, o no sé si han sido, no les pagan ni el salario mínimo a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la función jurídica al momento de sentencia? De jugar Lick, perdone que lo interrumpa, es que no se le su escucha bien, sentencia se le escucha un poco ajustando trabado. al salario mínimo. ¿Por qué? ¿Sí? Se le está yendo la señal, ¿En serio? licenciado, y se ¿Ahora sí? corta. Fíjese que todo lo que dijo anteriormente de la prueba no se escuchó bien. Alguna interferencia creo que hay por ahí. Y eso es lo que... Si alguna baja del internet ¿Ahora sí? seguramente. Sí, licenciado. Ahora sí. Bien. Sí, un poco mejor, Lick. Gracias. ¿Ahora sí escucha? Ok, perdón. Sí, como les decía, que dentro de los aspectos que tenemos que ver en el tema de la prueba es que el juez no toma la prueba como en el proceso civil, en base al 127, el del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que quien pretende algo ha de probar los hechos de su pretensión y quien contradice ha de probar esos hechos de su contradicción. En cambio, en el proceso laboral, el juez lo que hace es investiga la verdad real, asimilando un papel de historiador que inquiere los hechos en toda su realidad y no solamente en la verdad formal y prefabricada por las partes, sino que además establece si lo que está reclamando el trabajador se ajusta a la ley y si no, pues el juez en la sentencia lo va a ajustar a ese valor real. Es decir, por eso les ponía en el caso del salario, que en algunas empresas tienen por costumbre no pagarles el salario mínimo que establece la ley. Y entonces el juez tiene que reajustar su sentencia y adecuarla a la pretensión que la ley le establece. ¿Por qué? Porque normalmente, como les digo, en algunas empresas a veces omiten pagarle ciertas prestaciones al trabajador. Por ejemplo, sus vacaciones, ¿verdad? Y a veces no se las dan como deberían de darse, lo que son anuales, ¿verdad? Año con año, pues todo trabajador tiene derecho a sus vacaciones. A veces lo que se hace es que llegan a un acuerdo con el patrono y el mismo patrono le dice, mira, no te las voy a dar ahorita, pero te las voy a dar más adelante. Están en todo su derecho. Pero en el caso el trabajador fuere despedido en forma directa o injustificada, pues el trabajador tiene derecho a que se le paguen esas vacaciones dejadas de pagar, ¿verdad? Así como, por ejemplo, que no le haya pagado el famoso bono 14, entonces, o que no le haya dado su aguinaldo que por ley le corresponde. Y platicábamos el otro día, cuando estábamos dando la clase, que en algunos casos, pues, acostumbran de darles un 50% en la primera quincena del mes de diciembre y luego en enero pues les dan la otra parte, ¿verdad? Pues en algunos casos de una vez les dan el 100%, pero eso ya es un acuerdo que la idea es que siempre le paguen las prestaciones que por ley le corresponde
al trabajador, de acuerdo al contrato de trabajo que hayan celebrado, ¿verdad? Para Wasp dice, probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. Es decir, que para que el juez pueda tomar una decisión, por eso les decía que el juez tiene que adecuar esa sentencia a la realidad de las constancias procesales y no puede dejar de adecuar esas prestaciones que se reclaman a través de la demanda ordinaria laboral a la norma legal que legalmente le corresponde al trabajador, ¿verdad? Y si hay que sancionar por alguna comisión de un hecho delictivo o una falta disciplinaria al patrono, pues lo va a hacer en la propia sentencia, ¿verdad? Aunque no lo hayan pedido, porque de oficio el juez lo puede hacer, ¿verdad? Han habido casos donde han certificado lo conducente al Ministerio Público por que el juez considera que existe alguna comisión de un hecho delictivo. Entonces, uno como juzgador, pues tiene la obligación, por imperativo legal, de certificar lo conducente al Ministerio Público para la averiguación de la verdad, ¿verdad? Y eso ya es otro tema que tendrá que, como ente encargado del Ministerio Público, determinar si la certificación de lo conducente ordenada por el juez existe la comisión de un hecho delictivo por parte en este caso sería del patrón, ¿no? O también podría darse en el caso del trabajador, ¿verdad? Que el trabajador pueda alterar ese contrato o que haya cometido un hecho delictivo dentro de el desarrollo del proceso, o como consecuencia de eso se ha provocado esa. Por eso es bien importante que cuando ustedes firmen su contrato, revisen y siempre tengan una copia. Y ahí la importancia del por qué deben de tener una copia adicional para que les hayan de recibido. Eso, como buenos abogados en la práctica forense, esperaría yo que ahora que están haciendo su trabajo de investigación, pues también saquen una copia adicional para que se les pueda firmar de recibido de haber entregado ese trabajo, ¿verdad? Eso es por norma general. En todo escrito que ustedes presenten, ya sea ante las oficinas administrativas o judiciales, siempre acostúmbrense a llevar una copia adicional para que les firmen de recibido, ¿verdad? Adicionalmente a las copias que la ley establece que deben de presentar, si fuera necesario, ¿verdad? Si fueran 3 las entidades que están demandándose, pues las copias, tantas partes sean, son las que se deben de adjuntar para efectos de la notificación. Si no se acompañaran, ¿a qué se hace acreedor esa demanda? A ver, Hugo Manuel. Dígame, licenciado. ¿No escuchó lo que pregunté? No, como que se me traba mi internet, creo yo. No. A ver, Juan Antonio, ¿usted sí escuchó lo que pregunté? Sí, si no incluye las copias, pensaría yo que podría interponerse excepciones previas a la demanda. ¿Qué excepción previa podría plantearse? Demanda defectuosa, quizá. Correcto. Una excepción previa o una excepción dilatoria de demanda defectuosa, ¿verdad? Aunque es obligación del juez en la admisibilidad de esa demanda que se adjunten las copias que la ley establece de cuantas partes sean las que van a intervenir en el proceso laboral, ¿verdad? Si por algún descuido el juez no hizo caso omiso y no se percató al momento de revisar la demanda de que no se adjuntaron las copias, pues lo más seguro es que le van a presentar una excepción dilatoria de demanda defectuosa, ¿verdad? ¿Y cuál es el objeto que persigue esta demanda
esta excepción previa a demanda defectuosa? Juan Antonio. El objeto es que, o sea, al momento de que se admita la demanda, vaya, ahí sí que completa Alex sin ningún error. Sí, pero ¿qué es lo que pretende con esa excepción de demanda defectuosa por Ahí sí parte del que, trabajador? Perdón, por parte del patrón. ahí sí que como lo hemos platicado, dilatar el proceso, Lick, atrasarlo. Exacto. Retrasar la presencia del desarrollo de este proceso. A ver, Jorge Luis Brand creo que levantó la mano. No, porque acá es el que está o demandando la Lick, disculpe, fíjese que demanda se le está defectuosa, ¿verdad? trabando otra Él, vez su como audio. decía Juan Antonio, pues lo que busca es retardar el proceso, depurarla, ¿verdad? Se volvió a ir el internet. Sí, licenciado, Ahora no sí, se le escucha, se le corta. ¿sí me están escuchando? Se le corta, Vamos a ver qué. Se le corta. Como, como dijo Hugo Manuel, nos está yendo el internet. Bueno, hay un problema ahí con la tecnología y eso provoca ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Ahora sí escuchan? ¿Sí? Ahorita sí, Lick. Ok. Bueno, ¿cuáles son las etapas del proceso ordinario o el proceso probatorio? En el campo procesal civil se encuentra bien definido como consecuencia de su propio formalismo. En el proceso civil es bien formalista. Una es el ofrecimiento de la prueba, la petición de admisión, licenciamiento y más que Se la fue, Lick, se fue. valoración de prueba. Ese es el proceso civil. ¿Sí escucharon ahorita? No, Lick, se le va la En señal. el No, proceso licenciado, se le está entrecortando No, licenciado, se le fue la señal. Puede ser que sea por lo de su cámara, Lick, que al cargar su video también retrasa más la retrasa carga un poco del internet. ustedes que son técnicos en la materia, digo, saben más de eso. Bueno, voy a recapitulando las etapas de la prueba dentro del proceso civil. Para mí son 4, que es el ofrecimiento, la petición de admisión, el diligenciamiento y la valoración. Eso es en el proceso civil. Ese es de mi particular punto de vista. Pero en el proceso laboral no sucede lo mismo. ¿Por qué? Por la sencillez y celeridad que le fijan los legisladores, por lo que únicamente encontramos como fases del procedimiento probatorio en el juicio ordinario de trabajo el ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento. Para mí, les digo, es un aspecto bastante sencillo. Sin embargo, también yo le agregaría la valoración de la prueba, porque si no, el juez, ¿cómo va a hacer para dictar su sentencia si no está la fase de la valoración de la prueba? Entonces, regreso a lo mismo, de que para mí, aparte del ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento, debe de existir también la valoración de la prueba, ¿verdad? En la práctica forense solo oímos mencionar el ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento. Sin embargo, también tenemos que tener presente existe etapa de la No valoración se de le las escucha pruebas, nada, Lick. porque si la ofrecieron, la va a valorar.
La bala. Licenciado, no se le escucha. No escucharon nada ahorita. Solo hasta el ofrecimiento de la prueba y diligenciamiento, después se fue otra vez. Y que para mí también, adicionalmente a eso, debería existir, o debe de existir, del No se le escucha, Lick. es la etapa que corresponde en la sentencia, porque el juez va a importar. ¿Qué manda? Si habla Es que no se le escucha nada. o Manuel, no sé quién, no sé si- Es que tal vez es que también los demás por todas las cámaras se encendían, supongo que sea ahí. me imagino que algo está provocando ahí algún. Ahora sí, Se ve borroso, licenciado. pero voy a ver si cambio el internet para poder. Permítanme un momentito. Debería de probar quitando su cámara a ver cómo resulta. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. ¿Ahora sí me escuchan? Fuerte y claro. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, bueno. Continuamos. Les está Lick, pero con su cámara activa no se escucha nada. etapas de la prueba. Y No se escucha nada, Lick. para Ni poder. con cámara. Ni con Tampoco cámara ni no, sin ¿no cámara. escuchan ahí? No. No, ¿No licenciado, escuchan ahí? por ratito sí, por ratito no. Espero que esté más. Bueno. Me levantan la mano o me dicen algo si hay algún atraso ahí en la transmisión que se está llevando a cabo. ¿Sí? Porque